Bueno, la primera película de esta semana va a ser mi amada Forrest Gump. My name is Forrest Gump. Todo el mundo me llama Forrest Gump. Vamos a ver lo que pasó en la peli. Bueno, familia, nueva semana, nuevo reto, 3 nuevas películas y como las 3 son igual de buenas y como por una hay que empezar, vamos a empezar por Forrest Gump. Forrest Gump es una película del año 1994 dirigida por Robert Zemeckis y que nos hizo llegar a nuestro hogar en los momentos más destacables de la historia de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, a través de la particular visión de su protagonista, Forrest Gump, nativo de Alabama, y que sufre un leve retraso mental y motor. Aunque difiere la película un poco de los hechos tal y como los desarrollan en la novela homónima del escritor Winston Groom, en la que se basa, la trama consigue transportarnos a esa América cambiante que fue clave en muchos sucesos definitivos del siglo pasado. Como curiosidades diremos de la película que Tom Hanks no fue el primer actor en el que se pensó para el papel protagonista de la película, sino que antes de él se barajaron varios nombres, como por ejemplo el de Bill Murray o el de John Travolta, que años después reconoció que se equivocaría, o incluso Chevy Chase. Al rechazar todo ello, Tom Hanks heredó el dulce caramelo, aunque no creía que la película fuera a tener demasiado éxito. Eso sí, para aceptarlo se pasó primero hora y media leyendo el guión. El Elvis Presley joven que está al principio de la película está doblado por Kurt Russell, quien años antes había interpretado a Elvis en un telefilm que había rodado John Carpenter. El propio hermano de Tom Hanks, Jim, lo dobló en algunas escenas en las que Hanks sale corriendo en la película. Bueno, con el Oscar que ganó Tom Hanks, recordemos, ganó el Oscar a Mejor Actor con esta película. Y bueno, gracias a esto se convierte en el segundo actor que consigue ganar esta estatuilla de manera consecutiva dos años seguidos. El primero fue Spencer Tracy, en el año 1938 y 39. En la película se inventan el condado de Greenbow, Alabama. Es totalmente inventado y se lo inventan para la película. El habla tan pausada con el que Forrest se le relaciona con un leve retraso mental, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que Tom Hanks, ese acento, esa forma de hablar, la coge de manera tan lenta, la coge de la forma de hablar que tenía el actor que interpretaba a Forrest Gump de niño. Hay una escena en la que Forrest Gump va a un programa de televisión y allí coincide con John Lennon. En el diálogo que establece con John Lennon, en la versión original en inglés, incluye frases de la canción Imagine del propio John Lennon. La película que da pie a la escena en la que habla de los antepasados de Forrest Gump, en el Ku Klux Klan y demás, es el clásico de D.W. Griffith, El nacimiento de una nación, que fue rodada en el año 1915. Otro dato que se adapta expresamente para la película es el hecho de que Forrest Gump recibe una carta de Apple en el año 1975, cuando la empresa fue fundada realmente en 1976. Con la revista USA Today se puede aplicar el mismo método, ¿vale? Quienes niegan el asiento a Forrest Gump de niño cuando entra en el autobús escolar son el hijo Alex, el hijo del propio director, Robert Zemeckis, y la hija de Tom Hanks. Hay una curva que es The Forrest Gump Curve, localizada en la Grandfather Mountain, en Carolina del Norte, que fue bautizada así después de que se rodara allí la escena en la que Gump la sube en el periplo de correr que se pega por todo el país. En el año 1996, 2 años después del estreno de la película, Viacom funda la cadena real de restaurantes, la Bubba Gump Shrimp Company. Esta firma tiene su origen en las ideas que su colega Bubba le dio antes de su muerte en Vietnam a Forrest Gump. El disco de la banda sonora original de la película fue un éxito rotundo, vendió más de 8 millones de copias. El barco pesquero en el que Forrest Gump pesca sus gambas, su primer barco, el Jenny, actualmente está amarrado al lado del restaurante Planet Hollywood de Lake Buena Vista, en Florida. El papel de Benjamin Buford, Bubba, interpretado por Michael T. Williamson, fue ofrecido primero a David Alan Grier, a Ice Cube y a David Chappelle, quienes, lo mismo que les sucedió a los que rechazaron el papel de Hanks, con el protagonista rechazaron la oportunidad. Chappelle, en el momento de rechazar el papel, argumentó que la película iba a ser un fracaso. Más tarde reconoció
su estruendoso fallo. Una condición que puso Hans para hacer la película fue que intentara reflejar al máximo la realidad de los hechos históricos que se hablaban en la película. El actor que interpreta a Forrest Gump de niño fue elegido por el director Robert Zemeckis después de que este lo viera en un anuncio de Pizza Hut. Dick Cavett se interpreta a sí mismo en los años 70 utilizando técnicas de maquillaje que lo hacen un poco más, lo hacen más, parecer más joven. Y de hecho es el único personaje de los que aparecen en la película que hace un cameo sin recurrir a imágenes de archivo. La película se basa prácticamente, sobre todo, en los 11 primeros capítulos del libro para después, sobre la marcha, ir al final de la película. Uno de los hechos que se inventan expresamente para la película es el uso de aparatos ortopédicos que utilizan en las piernas el Forrest Gump de niño, y eso no aparece en el libro. Bueno, el director también recibió la oferta de realizar la película por casualidad. En un primer momento se descartó a Terry Gilliam, que no aceptó la oferta para dirigirla directamente, o a Barry Sonfield, que no pudo dirigirla por tener ya un proyecto en marcha que era la segunda parte de La familia Addams. Bueno, la escena en la que Gump corre en la selva de Vietnam en realidad se rodó en la isla de Fripp, en Carolina del Sur. Asimismo, la casa familiar en la que vive el protagonista se construyó en las inmediaciones del río Comanche, en Genesee, en Carolina del Sur. Y algunas de las escenas de la selva de Vietnam fueron rodadas también por aquella zona y necesitaron de la plantación previa de 20 palmeras para hacer mucho más creíble la selva vietnamita. El presupuesto inicial de la película fue de 55 millones de dólares y solamente en Canadá y Estados Unidos recaudó 350 millones de dólares. O sea, una brutalidad. Que sobrepasando los 250 millones de recaudación en tan solo 66 días, Forrest Gump se convirtió en la película de su distribuidora, de la Paramount, que más rápido sobrepasó las barreras estándar de recaudación en taquilla. Están establecidas en los 100, 200 y 300 millones de recaudación. La recaudación mundial total en el año de su estreno fue de 678 millones de dólares. De hecho, se habló de una posible secuela basada en la continuación de la novela original, Gump and Co., publicada en 1995 por el mismo autor que la primera, Winston Groom, pero sin embargo los atentados del 11S, después de los atentados del 11S, se decidió que la historia ya no tenía cabida en la trágica actualidad real que había en Estados Unidos. Y nada, eso es todo. Deciros que, bueno, espero que os haya gustado. Si conocéis alguna otra anécdota de Forrest Gump, pues decirla, o si no os ha gustado, decirlo también en los comentarios, apuntaros, darle al like para darme cariño, darle a suscribiros al canal y a la campanita para enteraros antes que nadie de que ha salido un vídeo nuevo. Y nada, en un ratito nos vemos con una nueva película. Chao, chao.